say I'm a dreamer, but I'm not the only one. ¿Alguna vez se han imaginado una vida distinta? No solo los grandes tienen el derecho de soñar, sino que nosotros los niños también podemos. Siento que puedo generar el cambio y así mejorarle la vida a las personas. Hoy tengo un invitado muy especial que está dejando muy en alto el nombre de nuestra profesión. Una profesión que yo diría, y tal vez me equivoco, y espero sea así, es poco reconocida y poco conocida. Se trata de Iván Triana. Iván tiene formación en bibliotecología, liderazgo y dirección de empresas. Es un visionario que ha transformado la manera de soñar y hacer realidad los sueños. Mentor de emprendimiento y liderazgo en niños y jóvenes de la Biblioteca de la Creatividad. Cofundador de la Fundación Biblioseo en la vereda Kiva Guabal en Ciudad Bolívar. Vereda que por su ubicación geográfica entre nubes y montañas y por ser de ambiente rural no parece estar tan cerca de la ciudad de Bogotá. Bienvenido, Iván, a este espacio donde busco que los invitados nos compartan sus experiencias y que lo único que pretende es hacer visible nuestra profesión, los logros e iniciativas como las tuyas, Iván, de tal manera que podamos inspirar a otros, especialmente a nuestros colegas, a transformar el mundo de manera positiva para dejar huella en este mundo terrenal. ¿Cómo estás, Iván? Hola Wilson, muy bien, muchas gracias por la invitación, por este espacio que me parece supremamente necesario y de verdad que fortuna tener la posibilidad de compartir un poco las experiencias y los proyectos que he tenido la posibilidad de acompañar y de promover. Gracias. Iván, en un artículo de Cromo, yo estuve investigando del año 2016, te definieron como un hacedor de sueños de Ciudad Bolívar. Cuéntanos, Iván, ¿cómo es eso de hacedor de sueños? Bueno, realmente pues es una apuesta que decidí en este caso implementar en la biblioteca y es que yo entiendo que la biblioteca, o así la veo, se convierte como en un escenario donde los sueños tienen la posibilidad de encontrar herramientas y quizás aliados para que se pueda en este caso concretar. Y el hacedor de sueños es sinónimo en este caso de bibliotecólogo, de bibliotecario, de la persona que hace que la biblioteca exista, que funcione. Y recuerdo que en ese momento yo definía que el bibliotecario lo que hace en este caso siempre es conectar. Tradicionalmente hemos desempeñado una labor en la que conectamos una necesidad de información con el recurso que se necesita para satisfacerla. Y pues en ese mismo sentido me di cuenta que hay una serie de objetivos, de sueños, de aspiraciones personales de nuestros usuarios que nosotros al diversificar nuestras fuentes, que no solamente sean los libros o las bases de datos, podamos acercarlas. Y entonces en este caso me di cuenta que específicamente en los usuarios que tenemos en la Biblioteca de la Creatividad, que son niños y jóvenes que viven en una zona rural, que tienen aspiraciones, tienen sueños y tienen muchos objetivos de vida, lo que necesitan en este caso es una figura, que en este caso es la que cumple el bibliotecólogo, el bibliotecario o el hacedor de sueños, que es conectar sueños con oportunidades. Y pues desde ahí me di cuenta que podía hacer la diferencia y pues bueno, eso lo he venido trabajando ya hace un tiempo, hace ya 11 años, en la que me doy cuenta que la biblioteca puede transformar la mentalidad de muchos de nuestros usuarios, satisfaciendo esa necesidad más allá de lo puntual, sino encontrar realmente al usuario qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo mueve y realmente cómo se transforman vidas. Y creo que ese es uno de los grandes retos para demostrar que las bibliotecas siguen siendo necesarias, importantes pues un ente de transformación social es encontrar la forma y cómo este escenario está transformando vidas y promueve el desarrollo. Completamente de acuerdo contigo, estamos revolucionando en este momento. Iván, quiero invitarte por un momento a que cierres tus ojos y retrocedamos en el tiempo y nos cuentes a todos cuál era tu sueño de pequeño, con qué soñabas cuando pues fueras grande, qué era lo que querías ser.
Bueno, pues creo que tuve muchos sueños como le pasa a los niños Ujú. y dentro de estos sueños pues aparecían, por ejemplo, el sueño de ser, pues en este caso veterinario, de pronto de jugar fútbol, tuve el sueño también de tocar guitarra, tuve claro que estos sueños fueron evolucionando en la medida que iba creciendo, pero uno de los sueños más significativos para mí y que hoy ha sido como el con el que más me he conectado era cuando tenía 3 años, que pues yo era muy, digamos, como aficionado a los cómics, pues era lo que veía, me encantaba y me encantaba sobre todo los superhéroes. Y una de esas aspiraciones que yo tenía y lo que siempre esperaba era que llegara octubre para poderme disfrazar de lo que yo quería hacer cuando grande y era disfrazarme de superhéroe. Entonces, pues yo le decía a mi mamá que yo quería ser superhéroe y pues digamos que esa fue una de los sueños que más me conectó. Sin embargo, cuando fui creciendo, pues me di cuenta que esto no era tan posible, que eran personajes de ficción, que realmente pues uno ahí no iba a encontrar algo, precisamente porque pues era lo que escuchaba y era lo que me rodeaban las personas que seguramente me estaban acompañando, los adultos con los que yo interactuaba y todos como que buscaban, no, tiene que aterrizar. Pero pues después de que tuve la posibilidad de ir creciendo y definiendo lo que realmente quiero ser, hoy me vuelvo a conectar con ese sueño y pues me doy cuenta que pues el superhéroe no es el que vuela ni el que tiene visión de rayos X, sino realmente es el que puede servir en este caso pues a otro y pues esa creo que fue una de las decisiones más importantes que tomé en el momento que me dediqué, por ejemplo, a la Biblioteca de la Creatividad y es tener la posibilidad de ejercer esa aspiración que yo tenía de niño y sentirme útil. Y pues eso es, digamos, como lo he venido trabajando. Sí que ayudas a la comunidad, Iván, de eso nos hemos podido dar cuenta y qué rica esa realidad que hoy vivimos y que viven los niños que hoy están surgiendo y teniendo sueños y haciendo realidad todos esos sueños gracias a tu labor social. Iván, ¿cuál fue tu inspiración o lo que te llevó a desarrollar este proyecto, a hacer realidad la Biblioteca de la Creatividad? Bueno, pues hubo varias, digamos, como connotaciones. Yo precisamente estuve haciendo como el ejercicio y pues a veces pasa que uno mismo no tiene claro de dónde vienen dónde confluyen tantas motivaciones o tantos aspectos para uno tomar una decisión. Por ejemplo, fue en el 2009, pasaron una serie de sucesos que para mí fueron importantes y quizás ya venían como rebosando esa necesidad, esa insatisfacción y la necesidad de tomar pues una decisión importante. Y era que cuando yo estaba precisamente en esa época, estaba terminando estaba en los últimos semestres de la universidad y yo estudié pues precisamente sistemas de información en La Salle. Allí pues encontraba, cuando veía el tema de la gestión de las bibliotecas y las unidades de información, había un debate muy importante y era que si realmente iban a ser útiles, si realmente las bibliotecas iban a sobrevivir pues a toda esta ola tecnológica y se hablaba muchísimo de para que una biblioteca, si las personas hoy ya tienen acceso a la punta de los dedos a un mundo de información, ¿para qué se va a necesitar un bibliotecólogo? Y pues la verdad, pues a mí me venía generando una insatisfacción muy fuerte las conversaciones que tenía a veces con algunos compañeros, tanto de trabajo como colegas y compañeros de estudio, en la que de pronto la manera en que llegamos a la bibliotecología no fue la más correcta, ¿sí? Yo recuerdo que cuando tomé la decisión, que fue precisamente en el 2005, finales de 2005, no sabía realmente qué quería estudiar y una de las cosas que me motivó a estudiar bibliotecología o sistemas de información era porque aparecía dentro de los rankings de las carreras con mejor opción laboral. Y entonces yo dije, no, pues eso me va de alguna manera a hacer feliz, yo creo que eso es lo que yo tengo que estudiar y pues tristemente así llegamos muchos, sin darnos cuenta que la bibliotecología tiene un aspecto mucho más grande que simplemente ubicarse laboralmente y tener pues un buen salario, sino la posibilidad de transformar la sociedad y de servir al otro
y pues yo no lo tenía tan consciente. Entonces, cuando empiezo a escuchar los postulados o la manera, los puntos de vista de las lecturas que nos dejaban a nosotros los profesores, de lo que hablábamos en clase, donde yo decía, si yo escogí esta carrera porque me iba a dar plata, porque era donde iba a tener trabajo y ahora vienen y me dicen que se van a cerrar las bibliotecas, entonces yo dije, entonces estoy en el lugar equivocado. ¿Yo por qué tuve que escoger esto? Sin embargo, pues venía también una situación a nivel legal fuerte, y era que en ese momento las regalías que se estaban dando de la telefonía celular, que era directamente la que iba a financiar las bibliotecas públicas, se estaban destinando para el deporte. Y entonces ahí se venía todo un debate de la Ley General de Bibliotecas Públicas, y entonces cómo se iba a garantizar la financiación de las bibliotecas. Había muchas historias y muchos, digamos, casos en los que las bibliotecas se venían cerrando. Biblioteca que yo había conocido muy cercana en el barrio se venía cerrando porque no había presupuesto, no había recursos. Pues entonces para mí eso fue como algo bien complejo, y, y fue como que yo dije, aquí hay que hacer algo, ¿sí? Ujú. O sea, nosotros no podemos seguir esperando a que otros nos den, porque la biblioteca en este caso busca la manera de demostrar que sí es necesaria, y que si generara, y esta fue una reflexión que yo hice y que he venido haciendo, y es, si hay personas que en este momento piensan que las bibliotecas no agregan valor, que es donde se debe recortar presupuesto, quiere decir que a esas personas cuando fueron niños no hubo una biblioteca protagonista en su vida, ¿sí? Y entonces dije, creo que ahí estamos fallando, y creo que ahí es donde nosotros tendríamos que haber hecho algo mucho antes, para que hoy aquellos que son los tomadores de decisiones y los que definen presupuestos, y lo último que piensen sean cerrar bibliotecas. Entonces dije, bueno, creo que ahí tenemos una oportunidad grande de hacer, pero además de eso, me frustraba muchísimo cuando encontraba esas conversaciones donde había una frustración enorme, porque decían, si tuviéramos dinero, si tuviéramos apoyo, si tuviéramos infraestructura, si tuviéramos las bases de datos, si tuviéramos las estanterías, si tuviéramos las colecciones, todo era si tuviéramos, y ahí sí haríamos un montón de cosas. Entonces yo decía, ¿qué manera de pensar es esa, cuando lo más importante dentro de una biblioteca es la manera de gestionar y de relacionarse a las personas que tiene su equipo humano? Cuando yo empecé a vincularme, por ejemplo, con el tema de la administración, y empezar a ver cómo las empresas grandes se habían, en este caso, consolidado, todas coinciden en que lo más importante dentro de una empresa es su capital humano. Y entonces yo decía, si el capital humano hace la diferencia, ¿por qué eso mismo no pasa dentro de las bibliotecas? Y lo más importante, en lugar de estar pensando en la infraestructura, en la renovación de las bases de datos, que sí es importante, pero si en este caso no se le da la mayor importancia, pues en este caso al bibliotecólogo, que va más allá de las reglas de catalogación, sino que vea que puede hacer muchas más cosas, pues entonces yo dije, creo que ahí podemos encontrar una forma de hacer. Entonces yo ya tenía todo eso en mente, yo tenía todo eso ya ahí, no tenía ni idea cómo empezar, porque digamos que eso es otra de las cosas que yo creo que es importante hacer un llamado, y es que nosotros necesitamos, además de ser muy buenos en la parte técnica, necesitamos desarrollar esa visión de cómo impactar, de ser innovadores y de negocio, ¿no? Entonces yo creo que ese tema de saber negociar, de identificar una oportunidad, todavía yo no la tenía clara, de cómo concretar esas ideas que uno tiene en la cabeza, que a veces uno en las conversaciones que tiene internas le parece tremenda idea, pero cuando la da a explicar, uno no tiene ni explica ni el 10% de lo que realmente uno quiere hacer, se vuelve tan enredado que uno no sabe cómo decirlo, y pues yo estaba en ese momento. Pero una cosa que hubo un detonante fuerte fue precisamente cuando yo tuve una clase en la sede del centro, con ese pensamiento digamos como en esa necesidad de hacer algo, de sentirme útil. eh, pues un profesor de ética me pregunta, bueno, nos pregunta a todos, pero no sé si a Wilson le ha pasado que a veces uno en clase, como que lo que está diciendo el profesor, como que uno siente que se lo dice a uno y no se lo dice a toda la clase, sino a uno. Sí, Pues cuando yo sí. tenía esas preguntas, precisamente en mi cabeza, el profesor dice, bueno, ¿y ustedes cómo definirían el éxito de un profesional? Yo pensé que la pregunta era directamente para mí, porque coincidía precisamente en esa reflexión que estaba haciendo. Y nos dijo, háganse en grupos y hablen, a ver ustedes en este caso, qué opinan. Entonces cuando empezamos a hablar,
varias personas estaban diciendo que el éxito se medía con las cosas materiales que uno poseía. Entonces, digamos que me parecía una conversación pues un poco vacía cuando alguien decía que el éxito se mide, en este caso, por la casa, por el carro, por todas las cosas materiales, y yo decía, creo que para eso no se necesita ser profesional. Ejemplos tenemos por montones de personas que no han llegado a la universidad y que tienen una riqueza material muy grande. Yo decía, creo que Ujú. ahí tenemos un enfoque muy equivocado. No dije nada en ese momento, pero me fui a hablar con el profesor y le dije que no estaba satisfecho pues con lo que habíamos dicho, ¿sí? Y entonces me dijo que pues cada uno definía cómo era que se realizaba. Entonces me quedé con ese pensamiento, y precisamente en esa semana eh, me encontré allá en la sede del centro, yendo para mi casa, me encontré a mi mejor amigo de infancia. Esa es la Sí, historia que yo quiero que me cuentes, porque ya la he escuchado en sí, otras oportunidades. Y me parece sí, una sí, sí. reflexión y un punto muy importante porque en muchas situaciones de la vida, en ocasiones se nos aparecen personas que desconocemos, pero mira todo lo que viene después de eso. Cuéntanos esa historia, Iván. Sí, es que precisamente cuando salgo de la universidad y me encuentro pues a mi mejor amigo de infancia pues en condición de calle, eh, creo que fue lo que detonó, oiga, ya definitivamente todo lo que usted viene haciendo, pues pensando, hay que empezar a ejecutarlo. Y entonces pues no supe ni qué decirle ni cómo dirigirme a él, la verdad no sabía en este caso cómo tratarlo, y lo único que me quedaba en la cabeza era una pregunta más, y ahora, ¿por qué yo no fui él? ¿Sí? O sea, yo porque tuve la posibilidad, la fortuna de estar aquí en la universidad, de ver pues que la vida es mucho más amplia de lo que le muestran a las calles del barrio, y dije, oye, yo creo que aquí sí tengo que hacer cosas distintas. Y entonces ahí lo primero que yo empecé a mirar era cómo devolverme, pues a reconocer, pues en este caso, la historia de vida que uno tiene. Y entonces me empecé a dar cuenta oiga, si el profesor me dijo que cada uno define su visión de lo que es ser exitoso, pues entonces ahí me empecé a devolver de cuál era, pues en este caso, lo que componía mi esencia. Y entonces me di cuenta de dónde venía, en qué familia había nacido, en qué barrio había crecido, qué valores y qué cosas pues tenía que me hacía diferente al resto. Y aunque no fue un proceso fácil, me di cuenta que todo lo que yo había vivido, pues al final era el resultado de lo que yo estaba haciendo, de lo que soy en este momento. Cuando antes de entrar a la universidad, pues yo tuve la posibilidad de prestar el servicio militar. Lo presté como auxiliar bachiller, y pues era mi única opción, porque o prestaba el servicio militar y tenía la posibilidad de pagar el primer semestre de la universidad, o con ese dinero compraba mi libreta militar y me ponía a trabajar. Entonces tomé la decisión de si yo quiero entrar a estudiar, presto un servicio militar, y pues tengo la posibilidad de prestarlo como profesor en una vereda que queda allá, precisamente en Ciudad Bolívar, donde conocí pues una realidad de los niños que me conectó un montón, pero yo apenas era bachiller, y pues lo que dije es, algún día cuando pueda, vendré a hacer algo. Se me había olvidado realmente. Después me encarreté con el tema de la universidad, pasaron 5 años, pero en este momento que encuentro a mi amigo, pues digo, bueno, tengo que saber qué pasó con esos niños que yo conocí ya 5 años después. Es decir, el que yo conocí de 10 ya tendría 15, y el que más pues tendría 17, porque pues eran niños que estaban en quinto y era hasta el grado máximo que había en ese colegio, y ya tendrían 17. Me devuelvo ese fin de semana pues allá a la comunidad, y empiezo a mirar que la historia de estos niños pues era muy triste, porque aquellos que yo había visto con un potencial muy grande, que me caía perfectamente bien, pues termina que pasando que las niñas estaban embarazadas. Yo creo que eso fue lo más duro que me dio, ¿sí? Niñas que ya estaban esperando su segundo hijo, algunas habían abortado, su forma física había cambiado de una manera que no la reconocía. Era triste cómo estas niñas tenían que haber renunciado a esa etapa tan bonita que es la infancia, precisamente para de un momento a otro convertirse adultas y aguantar un montón de maltratos, porque pues no habían tenido la posibilidad de darse cuenta que podían, en este caso, hacer algo más que tener un niño y aguantarse, pues en este caso, los maltratos. Los jóvenes, pues en este caso, los muchachos, algunos pues lo que hacían era sus ventas ambulantes, vivir en el día a día, otros pues estaban en este caso
conviviendo ahora con esa decisión de hacer cosas malas, bueno, en fin, muchas situaciones que a mí la verdad me confrontaron y pues de alguna manera me sentí culpable, ¿sí? Y entonces dije, bueno, yo creo que si en algún momento pasa que las bibliotecas se cierran, pues yo creo que es mi oportunidad de demostrar que sí tenemos mucho que aportar y acá encontré la oportunidad de cómo hacerlo. Y Y ahí de fue hacer cuando algo dije, estos diferente. niños realmente lo que les hizo falta fue un acompañamiento, les hizo un espacio, les hizo falta un espacio donde les enseñara pues lo que realmente pueden hacer y que puedan soñar y que puedan hacer las cosas distintas. Y ahí fue cuando nació pues de una manera muy económica y sencilla lo que hoy es la Biblioteca de la Creatividad. Qué bonita historia, Iván, porque el tema de las niñas que desafortunadamente se embarazan a tan temprana edad y pues se les acaba el futuro, un futuro prometedor, pues es lamentable y es una situación que se vive en muchas regiones de nuestro país. Afortunadamente tú llegaste a Ciudad Bolívar a cambiar un poquito eso. Pero quiero preguntarte qué tan difícil ha sido o qué tan retador ha sido llevar a cabo este proyecto, esta Biblioteca de la Creatividad. Pues realmente sí es muy complicada. Digamos que es una decisión en la que eso tiene que estar alineado con el proyecto de vida. Yo tuve que tener unas renuncias, ¿sí? Importantes. Durante 8 años yo estuve trabajando en una empresa como coordinador y después como gestor de gestión documental con una, digamos, una trayectoria bien interesante, con la posibilidad de seguir mejorando mis condiciones económicas, de vida. Tenía un estilo de vida muy diferente, pero me sentía insatisfecho porque decía, bueno, sí, yo sé que el 15 y el 30 tengo un ingreso fijo, estoy ganando bien, estoy de alguna manera con unos beneficios importantes, pero internamente no me siento realizado, ¿sí? Entonces, esa primera renuncia que tuve que hacer de decir, bueno, voy a cambiar de hacer esto que vengo haciendo pues a nivel empresarial para dedicarme 100% pues a hacer en este caso mi propio proyecto. Entonces, esa decisión es muy difícil, la verdad no es algo que uno pueda en este caso tomar así de buenas a primeras. Claro, Tenía porque todos los factores, es jugar con el futuro, ¿sí? sí. Es un poquito Pues de eso también. sí, es Y que ahí también fue como como varias preguntas, ¿sí? Que yo me empecé a hacer, sobre todo en una semana, digamos, como fuerte, que fue en donde dije, realmente, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Sí? Y pues como dije, tenía todos los factores a favor, y entonces como que decía, tengo la oportunidad, ya tengo el conocimiento, estoy próximo a graduarme, eh, ya estaba como en el tema, siempre me ha encantado el tema de la administración de empresas, de optimización de procesos, de pues realmente como meterse en el mundo emprendedor, empecé pues a formarme mucho en el tema y sobre todo pues también en el tema de liderazgo. Entonces, una de las preguntas que me generó después de escuchar a una persona que realmente me inspiró a tomar decisiones fue, Em, y usted, pues, ¿qué es lo que quisiera realmente decirse cuando, o qué quisiera mejor leer cuando usted esté ya en su lecho o sea, cuando ya esté casi para morirse? Y entonces decía, yo no quiero que a los jóvenes les pase lo que a mí me pasó en algún momento, que después de haber dedicado tanto tiempo a una empresa, de ser muy bueno generando empleo y seguramente una riqueza material, termine postrado en una cama con el cáncer ya casi en etapa terminal y devolverse uno en su libro de la vida y darse cuenta que las hojas están en blanco porque lo único que yo hice fue escribir un solo capítulo que se repitió mes a mes, a mes, a mes, y la verdad no dejé muchas cosas que yo quería hacer y no las hice. Entonces, eso para mí fue bastante, digamos, como retador. Pero yo dije, yo no quiero que eso me pase a mí, yo no quiero en este caso que sí,
qué bueno uno poder servirle, pues en este caso a una empresa de lo que uno sabe y pues recibir un beneficio para eso. Pero yo creo que mi vida va mucho más allá de trabajar para comprar una casa únicamente y comprar un carro, porque al final esas son cosas que no tienen trascendencia, ¿sí? Entonces, pues la metáfora con la que me convencí era que yo no quería que le pasara como le pasa muchas veces a los partidos de Colombia, que solamente se ponen pilas cuando ya se va a acabar, llega el minuto 90 y todos esperando a que le den un tiempo adicional el árbitro, ojalá de más tiempo, para ver si empatamos o por si podemos ganar el partido. Es decir, yo no quiero llegar a una edad en la que me toque pedirle, en este caso, tiempo a la vida para ver si puedo, en este caso, realmente ganar el partido y sentirme satisfecho. Entonces yo dije, voy a jugar al máximo desde el principio y voy a utilizar e invertir mis mejores años de vida pues haciendo algo diferente, algo donde realmente me sienta útil. Ahí fue cuando me di cuenta que la bibliotecología se había convertido pues en este caso en ese superpoder, ¿sí? Que me permitía en este caso en conectarme con ese sueño que yo tenía de niño y que tenía la posibilidad de hacer cosas distintas. Entonces, pues dije, no, tenemos que hacer algo diferente para que los niños, sobre todo de la comunidad en la que conocí y pues en la que crecí, amplíe su visión de vida, se den cuenta que pueden hacer las cosas distintas y que sea una biblioteca que realmente transforme vidas y los conecte con oportunidades. Y bueno, pues durante ese proceso suena muy bonito y a veces romántico la palabra sueños. Y yo, por el contrario, le digo a las personas, si usted que realmente quien ha emprendido un sueño y quien ha trabajado por eso se da cuenta y sabe que no es algo que sea fácil, ¿sí? Es algo que a uno le cuesta, es algo que es difícil y esa palabra que a veces uno lo relaciona como con las nubes, como con algo así muy difícil de aterrizar, pues en este caso yo sí busco la forma en que los niños entiendan que cuando uno trabaja por un sueño se necesitan muchísimas cosas concretas, mucho trabajo, esfuerzo y que realmente eso es lo que a uno lo hace diferente porque eso es lo que realmente uno lo acerca a realizarse. Entonces, pues eso fue lo que convertí, pues en este caso la propuesta de la Biblioteca de la Creatividad, un espacio que pues lo primero que hice fue pues saquemos una casa en arriendo muy pequeña, la estaba pagando yo y empecé sin una silla, o sea, realmente solamente el espacio para que no nos cayera solo el agua si estaba dependiendo del clima, pero que se fue construyendo precisamente con el trabajo de los mismos niños y dándoles a conocer y demostrándoles que ellos tenían una capacidad creadora muy grande y que en este caso lo único que tenían cuando se arriesgaban a hacer algo, lo único que tenían que era ganar. No tenían en este caso nada que perder. Y dije, antes de que tengan cosas que perder, que se arriesguen a hacer y que aprendan y que realmente se den cuenta que pueden hacer las cosas diferente. Y que no llegue en este momento, como me pasó a mí y como ha pasado a muchas personas, que han llegado en un punto en el que la vida los llevó a una zona de confort, que ya tomar una decisión que cambie totalmente su vida sea tan difícil y tenga mucho que perder como por ejemplo un trabajo estable, sino que oiga, arranquemos de una, vamos mirando y si realmente eso es lo que me gusta. Yo no tuve la posibilidad de pronto a una temprana edad de explorar distintas cosas. Yo no sé si yo al tener todas esas posibilidades de explorar hubiera terminado en la bibliotecología, no lo sé, pero creo que de parte de nosotros es la responsabilidad de darles suficientes experiencias a los niños para que ellos mismos elijan qué quieren ser y no se vean influenciados de porque esto da plata, porque esto realmente es lo que necesita el sector empresarial, sino, oiga, usted realmente qué es lo que le llama la atención y siéntase realizado haciendo lo que usted realmente quiere. Y pues en la biblioteca siempre lo decimos, todo sueño rentable. Entonces, aquí lo único que hay que pensar es la manera creativa de hacerlo, pero parta del hecho que todo sueño es rentable. Y esa conversación que tenemos de ahí en adelante con los jóvenes es muy interesante porque ya en este caso, oiga, de verdad lo que a mí me gusta puede ser rentable, yo puedo vivir de eso, sí, tenemos que buscar la forma, pero sí se puede. Entonces ahí estamos en ese trabajo. Vuelvo y digo, no es nada fácil, muchas crisis financieras viví, muchas situaciones sobre todo de duda, mucha incertidumbre, nada claro en el camino, sobre todo ahorita en pandemia, pues nada claro, pero lo único importante en este caso que para mí marcó la diferencia es tener un propósito, ¿sí?
Y ese propósito no lo cambio por nada, no lo cambio por, me han llegado también ofertas de trabajo, precisamente yo creo que eso la vida a uno le pone como usted realmente está seguro, miremos si usted es capaz de tomar una decisión si yo le pongo esta oportunidad en el camino. Y pues dije, no, yo, pues muy tentadora, muy todo lo que uno quisiera, pero realmente yo estoy claro hacia dónde voy y pues esto no es algo que yo esté dispuesto como a negociar. Entonces, pues ese no negociable en la vida pues es importante para mantenerse a pesar de las crisis, a pesar de las situaciones complejas, a pesar de que mucha gente, sobre todo, me empezaba a decir, pero eso no es una biblioteca. Y yo, no, esto es una biblioteca, esto es una biblioteca. ¿Que es una biblioteca diferente? Sí. O sea, creo que ahí es donde está, pues, en este caso, el paradigma y el reto también de demostrar que así como, por ejemplo, hay negocios que tienen conceptos y maneras diferentes de mostrarse, como los restaurantes, los centros comerciales, en fin, las bibliotecas también. Pues esta es una biblioteca con un concepto distinto y una propuesta diferente. Entonces, pues hay también un costo, sobre todo profesional, de demostrar que, pues hay que mantenerse y hay que pensar las cosas de una manera diferente. Claro, es un cambio de paradigma, ¿no? También de mentalidad. Por eso creo que eres un hacedor de sueños, porque ayudas a hacer realidad los sueños de los chicos y de los jóvenes. Y no hay sueño pequeño, perdón, no hay sueño pequeño o grande. Todos los sueños son inmensamente valiosos. Iván, ¿este modelo de biblioteca de la creatividad se ha replicado en otras partes o solamente está en la zona de Ciudad Bolívar? Pues nosotros hemos hecho ya intentos, digamos que la biblioteca se divide en dos escenarios, pues digamos en dos componentes importantes. Por un lado, pues ha tomado una relevancia importante el tema de la infraestructura, es decir, de los espacios y de los recursos. Pero por otro lado es el espíritu de la biblioteca. Y entonces en ese espíritu de la biblioteca, que es simplemente empezar a trabajar, pues en este caso de empezar a desafiar pues esas creencias que uno tiene y empezar a construir cosas concretas para hacerlo, ese espíritu lo hemos podido replicar y poderlo llevar a otras zonas del país. Estuvimos trabajando 3 años, eh, pues digamos con el apoyo de una gran organización social y con la financiación de una empresa, trabajando con 50 jóvenes en Jumbo Valle, precisamente pues acompañándolos en ese proceso de toma de decisiones y de construcción de proyecto de vida bien interesante para que se den cuenta que pues podían transformar su comunidad y lo más importante pues darse cuenta que ellos mismos son hacedores. También hemos tenido la posibilidad durante ya casi 3 años de replicarlo también en Soacha, en la comuna 6 de Soacha, con otro aliado territorial, donde hemos tenido la posibilidad de trabajar muy fuerte. Ahorita estábamos trabajando en otra comunidad, pero pues a raíz del tema del confinamiento pues no hemos podido concretarlo, pero ahí también tenemos otro espacio. Y el espíritu de la biblioteca, de lo que se venía pues en este caso trabajando, también empezamos a replicar en otro escenario, en otro aspecto. Por ejemplo, en este caso con la Universidad de AN, donde hemos tenido también la posibilidad de acompañar a varios de los jóvenes que en este caso pues necesitan encontrar cómo encauzar pues todo lo que están aprendiendo pues allá mismo en la universidad. También lo hicimos con la Universidad Minuto y pues ahora el reto es empezar a replicar el modelo para que quede capacidad instalada en las comunidades. Entonces ahí lo que estamos haciendo es precisamente documentando el modelo con una serie de fases y una serie de pasos e instrumentos para que en este caso las personas se interioricen en este caso pues el modelo y lo puedan en este caso pues poner en práctica tanto en bibliotecas ya existentes como en bibliotecas que se pueden crear nuevas. Entonces la posibilidad que hay, que vemos en este momento de poderlo replicar es enorme, porque ya está la infraestructura y lo que necesitamos es trabajar en ese componente, como lo decía hace un rato, en ese componente humano que es el que marca la diferencia. Bueno, pues hay que patentarlo, pero creo que ya está lo suficientemente patentado con todo lo que conocemos de ti. Iván, ¿cómo es la biblioteca? ¿Qué actividades desarrollan? Sé que es diferente a una biblioteca tradicional donde se guardan libros y los usuarios entran a consultarlos, a leerlos de manera silenciosa, pero ¿cómo es la biblioteca de la creatividad? Sí.
Pues bueno, lo primero es que esto ya es una decisión que tomamos a nivel organizacional. Lo que nosotros vamos a sacar de modelo y lo que vamos a montar va a quedar de libre acceso, es decir, cualquier persona lo va a poder utilizar, modificar. No es algo que nosotros pensemos en precisamente que se vuelva como una patente o una franquicia, no. Cualquier persona lo va a poder en este caso utilizar y consultar, en eso estamos trabajando. Y pues en este caso lo que es la biblioteca físicamente, digamos que es un espacio muy normal. En este momento estamos funcionando en una casa donde pues existe unos espacios que fueron diseñados o nombrados precisamente por los mismos niños y jóvenes de la comunidad. O sea, no fue como algo que yo dije, aquí debe estar el área de la colección, acá debe estar procesos técnicos, o sea, no, yo no hice eso porque pues dije no, creo que tuve por el contrario muchos, digamos como tropiezos en pensar cómo debería ser la biblioteca ideal, ¿sí? Al principio yo decía, pero ¿cómo debería ser una biblioteca que le llame la atención a los niños? Porque me enfrenté a una situación bastante compleja y es que los niños tienen en su imaginario, creo que eso ha venido cambiando, pero aún sigue siendo un reto y es que los niños siguen pensando que la biblioteca es sinónimo de castigo o sinónimo de aburrimiento. Entonces, sobre todo en estas comunidades, las bibliotecas no son tan asequibles y cuando se habla de ellas lo relacionan como con estudio. Entonces me dicen, pero yo estoy estudiando toda la semana y ahora usted me va a decir que mi tiempo libre lo invierta en una biblioteca, eso ya es mucho martirio para mí. Entonces, palabras más, palabras menos, lo que dijimos es, creo que necesitamos es construir con los muchachos y pasar de la intención, pues en este caso a la acción, y lo que hicimos fue entregarle unos dibujos a los niños inicialmente para que ellos nos dijeran cómo es su biblioteca ideal. Y entonces salieron unos espacios que hoy son los que están en la biblioteca, como por ejemplo el salón de los juegos, el salón de la creatividad, está el salón de música, está el salón tecnológico, y cuando hablábamos con ellos, pues por ningún lado aparecían los libros. Entonces yo decía, bueno, pero los libros, claramente pues ahí lo que ellos muy sinceramente me dijeron era, es que en la biblioteca lo único que uno encuentra son libros aburridos. Entonces yo decía, pero ustedes me están diciendo eso, ¿para qué entonces? Pues ellos sí habían dibujado como, deberían haber unos libros, pero algo bien chiquito. Y yo dije, entonces, ¿qué debe haber en esos libros? En los libros, lo que ellos me dijeron era, deberían haber libros que sean distintos, que sean, pues en este caso, que llamen más la atención, que de pronto como que uno le agrade más por gráficos. Entonces les dije, pues escriban todo lo que ustedes quisieran tener, y entonces salía novela gráfica, los cómics, y les decía, bueno, pues estos son libros un poco complejos de gestionar, pero pues no sé, ¿a ustedes qué se les ocurre? Yo creo que ese que se les ocurre para gestionar las cosas marcó un hito en lo que hacemos, porque, por ejemplo, ellos fueron los que empezaron a dar ideas de cómo lograr gestionar todo lo que hace parte de la biblioteca de la creatividad. Porque yo decía, me acabé de renunciar, no tengo en este caso, pues en este caso un ingreso fijo, ni el 15 ni el 30, y ahora quieren, mejor dicho, una biblioteca que podrá costar un montón de dinero, ¿de dónde lo voy a sacar? Y entonces les dije, no me boten a mí el problema, más bien busquemos entre todos una solución, y dentro de eso empezaron a surgir pues ideas como hagamos un bazar, hagamos una rifa, y en medio de todo pues pasó algo bien interesante que fue combinar algo que comúnmente todos conocemos con una necesidad. Y en este caso lo que conocemos es hacer el baby shower. Entonces una de las niñas llegó y dijo, bueno, a mi hermana mayor le van a hacer el baby shower, y entre ese baby shower, pues fue saliendo la palabra book shower. Shower, Entonces, sí. pues en esta comunidad, y bueno, y así de una manera colaborativa, construyendo con el usuario, se definieron los espacios y se definieron los recursos que debían estar ahí y la manera de gestionarlos. Entonces, la biblioteca está compuesta de estos espacios, es algo muy diferente a lo que comúnmente uno encuentra en una biblioteca, digamos, como tradicional. No es un espacio donde se haga silencio, no es un espacio donde los niños únicamente lleguen a hacer tareas, no es así, sino es un espacio más de conversación, es un espacio más de integración, es un espacio donde realmente los niños tienen la posibilidad de conectarse y de encontrar, pues en este caso, que su sueño sí vale, pues en este caso la pena. Y pues en este caso también pasa que en medio de la biblioteca hay una situación compleja,
que es directamente la que nosotros estamos en este caso abordando y definimos como propósito que más allá de garantizar el acceso universal digamos, a la información, esta biblioteca lo que busca es erradicar la pobreza mental, en este caso de los niños y de los jóvenes. ¿Por qué? Crecen en un entorno en el que, como no se alimenta esa capacidad de hacer las cosas y de realizar sus sueños, porque no se consideran importantes, pues lo que termina pasando es que los niños terminan abandonando sus sueños sin ni siquiera haberlo intentado, porque se han contaminado tanto de lo que escuchan en los medios, de lo que ven en la esquina del barrio, con lo que le dicen los adultos con los que se relacionan, que les dicen, por ejemplo, eso de entrar a la universidad, eso es para la gente que tiene plata, eso de crear una empresa, eso no es para nosotros, nosotros somos pobres y nos vamos a quedar así. Y viene un comportamiento que empiezan a imitar. Entonces, como es bien conocido, las personas aprenden desde el ejemplo y pues lo que ven en este caso es la posibilidad de decir, bueno, llegó una época especial en el año, entonces vienen las personas que viven en otro contexto, las empresas, y empiezan a decir, bueno, llegó la época especial, llevemos felicidad a los niños. Y entonces se llegan allá a darles mercados, a darles regalos, y el daño tan grande que se hace de enseñarle a un niño a estirar la mano y esperar que le regalen es tenaz. Y entonces ahí fue donde encontramos la forma de hacernos diferentes a lo que hacen muchas bibliotecas y organizaciones sociales, y es en este caso en erradicar esa pobreza mental, eliminar la dependencia del asistencialismo y pues en este caso convertir la biblioteca en la posibilidad de darse cuenta que se puede en este caso ser productivo y ser productivo con lo que realmente a mí me gusta y pues en este caso impactar directamente la comunidad. Entonces logramos a través de esa estrategia del Brook Shower tener un discurso distinto y por ejemplo decirle a las personas que en lugar de dar un regalo que muchas veces es frío porque se le entrega a un niño que uno ni conoce ni sabe si realmente lo va a aprovechar, sino oiga, estos niños están liderando la construcción de su propia biblioteca y para eso estamos haciendo toda una campaña para que usted dé un regalo a la comunidad, que en este caso es un libro que los mismos niños han elegido. ¿Cómo hicimos ese proceso? Los pelados se fueron hasta la librería Lerner, allá en la 92, cuando quedaba en ese sitio, y se metieron allá y para mí fue lo más, digamos, como bonito porque ellos fueron los que empezaron a decir, este libro debe estar en la biblioteca y lo escribían en una lista y miraban cuánto valía. Se Y fueron de entonces compras. yo decía, Chévere. sí, y yo decía, oiga, y yo había estudiado desarrollo de colección, pero pues parece ser que no soy el experto acá, el experto son ellos. O sea, yo no sé qué es lo que realmente necesitaba y miren acá, ellos están. Entonces empezaron a identificar muchos títulos que pues les llamaba mucho la atención y tenían que ver con lo que les importaba. Entonces se dejó la lista ahí digamos, en la librería y uno de los muchachos tomó pues en este caso la iniciativa de ir a hablar con la gerente de la librería. Le contó el proyecto, la gerente le llamó mucho la atención y pues logísticamente lo que nos dijo es toda persona que venga a comprar el libro aquí, nosotros lo vamos a tener en una caja para que sepamos que esto va dirigido a la Biblioteca de la Creatividad y además de eso le vamos a dar un 10% de descuento a cada libro que se compre precisamente para la biblioteca. Entonces con esa alianza y pues digamos como con todo lo que ya habíamos trabajado con los muchachos, hicimos unas piezas publicitarias, empezamos a mover en redes sociales y resultado después de ese primer ejercicio, 1.200 libros, 1.200 ejemplares se fueron para la inauguración de la biblioteca y no es solamente el tener los libros, sino haberle demostrado a los niños que sí se podían hacer cosas con creatividad, con abordar las cosas de una manera diferente y en este caso pues invitando a la gente a invertir en lugar de estar pidiendo. Entonces de ahí en adelante se marcó un hito donde todos los proyectos que hemos hecho se han hecho de esa manera, de proponer, de involucrar, de invertir y en este caso pues de involucrar a la gente, no de estarle pidiendo desde la pobreza, sino desde las posibilidades. Pero qué chévere porque con todo eso que nos cuentas, pues también nos damos cuenta de que los mismos chicos que hoy en día están siendo beneficiados de un proyecto tuyo, pues también te ayudan a hacer a ti realidad ese sueño, ¿no? A construir esa biblioteca tan anhelada. Iván, en el 2015 fuiste nominado a Titanes Caracol. Quiero saber quién te nominó. Pues la verdad, en ese momento se hacían nominaciones, pues en este caso anónimas. A mí lo que
pues me llegó era que pues era parte de una de los digamos como seleccionados, ¿Mm? preseleccionados. eh, y pues bueno, me dijeron que había muchísima gente que se había postulado, que había quedado dentro de la categoría de educación y que Ujú. pues en este caso lo que se hacía era grabar una pequeña historia para que un comité interno pues en este caso votara quién serían los 5 finalistas. Entonces, pues digamos que para mí fue una gran sorpresa porque pues todavía yo sabía que había mucho por hacer en la biblioteca, todavía no tenía en este caso pues el impacto que hoy de pronto ya estamos teniendo, pero para mí sí fue una gran sorpresa, pues digamos un hito dentro de este emprendimiento, porque en el 2015 fue precisamente cuando yo hice esa ruptura de tener el contrato laboral, eh, y pues se venía pasando por una crisis financiera bastante complicada y pues digamos que esto me permitió visibilizar y empezar a darme cuenta que tenía que trabajar mucho en ese aspecto, en visibilizar la campaña, en visibilizar pues en este caso lo que es la biblioteca y empezar a trabajar con pues clientes corporativos, es decir, llegarle a empresas desde sus estrategias de responsabilidad social, que muchas veces, pues eso ha venido cambiando en los últimos años, pero que muchas veces su dinero se iba simplemente a entregar pues algo muy asistencialista. Entonces aquí cambiamos el discurso, dijimos, la biblioteca es ese punto de encuentro y creo que eso es lo que hoy marca la diferencia, que es ese punto de encuentro en el que se construye con la comunidad. Están los niños, están los voluntarios, está la empresa, están las universidades y pues eso fue un hito importante que pasó pues en el 2015 que hoy hace parte de nuestra historia, que pues claramente nos ha permitido ver la forma de impactar la biblioteca de una manera diferente. Claro, yo estoy convencido que eso también transformó de manera muy positiva toda tu vida, ¿no? Porque se marca un antes y un después. La Biblioteca de la Creatividad ha transformado, como decía, la vida de muchos niños y jóvenes en la localidad de Ciudad Bolívar. Pero, ¿cómo percibes tú que ha sido esa transformación? No solo en la vida de los jóvenes que hoy están viviendo en la Biblioteca de la Creatividad, sino también de sus familias. ¿Cómo Sí, percibes pues esa transformación? lo percibo cuando hay unas iniciativas que realmente me parece que vale la pena desarrollar. Precisamente hace 2000, finales de 2015 hubo una iniciativa de parte de los niños y era que querían en este caso garantizar que otros como ellos tuvieran acceso a un espacio como la Biblioteca de la Creatividad, pero al ser una casa pues se limitaba pues en este caso la cantidad de niños que podían estar y por iniciativa de ellos nace esa estrategia de construir la nueva sede de la biblioteca. Entonces, cuando un niño ya piensa de esa manera, cuando pues en este caso entiende que las cosas toman tiempo, que hay que tener paciencia, sobre todo mucha disciplina y persistencia, pues enfoque hacia desarrollar un proyecto, pues entiende que esas son cosas que para su vida siempre lo van a acompañar. Y precisamente desde el 2015, finales de 2015, así como hicimos el Book Shower, invitamos a muchas personas a que en este caso invirtieran para que se construyera, pues en este caso la Biblioteca de la Creatividad, la nueva sede. El reto que había era que, pues inicialmente estaba la idea, pero no había plata. Y además de eso, ni siquiera había dónde, no había un terreno. Entonces, diseñando con ellos estrategias para reunir el dinero suficiente, que en ese momento a nosotros un terreno nos valía 90 millones de pesos, pues dijimos cómo reunimos estos 90 millones de pesos y encontramos distintas estrategias. 3 años después, logramos comprar en este caso el terreno de 2.800 metros cuadrados teniendo claro que esto es un tema que demanda muchísimo tiempo. Y después dijimos, claro, un gran sueño se tiene que dividir por fases. O sea, una cosa es construir la biblioteca, pero si lo dividimos en fases, la primera era comprar el terreno, después hacer el diseño y la construcción, y después mirar, pues en este caso, cómo impactar, pues en este caso, la comunidad de ser sostenible. Entonces, cuando cumplimos esa primera fase, que se dieron cuenta que tomó tiempo, que claramente durante todo ese proceso, pues hubo muchísimos tropiezos y muchas dificultades y cumplirles esa satisfacción donde en este caso los niños se dan cuenta que sí pueden hacer las cosas, bueno, ya jóvenes, cuando compramos en este caso el terreno y que hoy que estamos en ese proceso de construcción también aparece la posibilidad de decir, oiga, yo sí puedo hacer las cosas, sí puedo en este caso trabajar y pues estamos en ese proceso de la construcción de la biblioteca que ha permitido que muchos niños
encuentren de una manera muy natural, ¿sí? Sin necesidad de tener a alguien en el tablero y decirle, mire, para un proyecto se tiene que definir las fases y entonces usted tiene que buscar la forma de financiación. No, es haciendo, ¿sí? Por eso la palabra hacedores, porque las cosas se hacen haciendo y así pues son cosas que ellos pueden replicar en su vida y en su día a día. Entonces, por ejemplo, ahora, jóvenes que antes no tenían en su cabeza que podían entrar a la universidad, algunos de ellos ya están cursando su cuarto semestre en la universidad, siendo el primer pues, universitario pues, de la familia. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, de muchachos que están creando ahorita su emprendimiento, creando pues empresa y marcando un hito también en su familia. Muchachos que han tenido la posibilidad de salir del país, que eso era algo que no lo veían tan viable, pero que hoy ya se vuelven referentes para su comunidad. Jóvenes que están pensando en la forma de cómo impactar y hacerse cargo de las problemáticas de su comunidad para que ese sitio se vuelva pues de una manera más agradable y por ejemplo encontrar una oportunidad para incentivar la economía local a través del turismo. En fin, esa manera de pensar es lo que en este caso demuestra que el esfuerzo que nosotros hemos venido emprendiendo pues ha tenido un impacto. Claramente tenemos mucho por mejorar, tenemos muchas cosas por ajustar, pero pues digamos que estamos muy en la línea de seguir generando este tipo de herramientas. Ahora, por ejemplo, en esta época de pandemia, todas nuestras actividades eran masivas, ¿sí? O sea, la biblioteca se convertía en un punto de encuentro muy bonito donde podían haber en un sábado 100, 150 personas de voluntarios, se encontraba la universidad, la empresa, la comunidad para trabajar en proyectos y construir conjuntamente. Y pues eso tuvo que pararse porque pues ¿cómo? Entonces ahí volvemos y dijimos, bueno, pues siempre les hemos dicho a los muchachos que las cosas hay que ver las oportunidades en la crisis, hay que empezar a reinventarse y pues ser creativos. Y dijimos, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a hacer ejemplo de ello? Entonces, en una conversación que tuvimos, nos dimos cuenta que lo primero que uno dice, bueno, sigamos virtual. Bueno, pero es que decirlo es muy fácil, pero si miramos el contexto de allá de la comunidad, donde solamente uno de cada 10 niños tiene acceso a Internet, pues entonces uno dice, ahí hay una brecha donde no se va a poder, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, si la Biblioteca de la Creatividad no puede abrir sus puertas, pues busquemos la forma que ahora exista una Biblioteca de la Creatividad en cada una de las casas. Y lo que nos imaginamos es claramente como un caballito de Troya, donde entra a las casas y ahí se esparce todo el espíritu de la biblioteca, tanto el emprendimiento y de liderazgo. Y para mí ha sido bien interesante, por ejemplo, que el discurso que han tenido pues varias de las familias y que también nosotros lo hemos reforzado, es que uno en medio de esto tiene que aprovechar el tiempo, tanto para tener una mejor unión en familia, como para pensar en esas cosas importantes y ser productivos desde casa. Entonces, no ser, pues, digamos que no quiero ser polémico en el tema, pero digamos que la vida es, o sea, esta oportunidad que estamos viviendo nos da la posibilidad de repensar las cosas y para mí es importante que los muchachos están pensando en un proyecto de cómo ser productivos y no poner un trapo rojo en la fachada de la casa, ¿sí? Entonces es pensar cómo se puede, en este caso, uno adaptar y pues hacer las cosas diferentes. Por eso pasa que mucha gente se espera a que otro le solucione los problemas, a que otro, pues en este caso, responda por ellos, porque están acostumbrados a hacer una sola cosa, ¿sí? Y no la posibilidad de adaptarse. Y para eso se necesita muchísimo acompañamiento, más allá de ir a entregar un mercado que le va a quitar en este caso el hambre por una semana seguramente. Y después de esa semana, ¿qué? Cuando en este caso cambiamos el mercado por una inversión de pronto en una idea de negocio, pues puede ser que pueda funcionar esa idea de negocio, va a tener una retribución, va a generar valor y probablemente se va a proyectar. Entonces, en lugar de alimentar esa necesidad de estirar la mano, alimentemos esa capacidad creativa que tienen los niños y la biblioteca los ha venido acompañando para que ese proceso se dé. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo una historia muy bonita que la verdad me llena de orgullo de una familia que antes de la cuarentena, en este caso no tenía una casa propia. Ya tenían en su cabeza que querían en este caso construir su casa, ya habían hecho pues unos primeros pagos, cuotas de comprar el terreno, ya lo tenían y venían pagando como en ese proceso, pero no tenían claro una fecha de cuándo iban a construir. Cuando empieza pues el tema de la cuarentena, a la mamá que es la cabeza de hogar le cancelan el contrato, se queda en casa con la angustia de qué voy a hacer, pues entonces toma la iniciativa de decir, pues si nos quedamos en casa, nos vamos a evitar pagar el arriendo
y nos vamos en este caso pues, ahí donde hicieron una gestión y les dieron la posibilidad de vivir donde una amiga de la familia y empezaron a construir, las niñas empezaron a hacer parte de la construcción de la casa. Hoy, después de 2 meses largos, pues, o 3 meses, ya esta familia está viviendo en su propia casa y pues han aprovechado. Yo creo que si no hubiera pasado esto, no estarían contando pues ahora esa historia y pues vemos una capacidad de resiliencia y una capacidad de hacer las cosas de una manera diferente, y yo creo que cuando uno actúa diferente, pues las oportunidades llegan. Pero si uno se queda en la casa esperando que le solucionen los problemas, así va a ser muy complicado. Y no es para señalar a uno o el otro. Lo que pasa es que ahí es donde se denota una importancia de ese acompañamiento y de ese rol que puede generar tanto el colegio, la universidad, la empresa, como la biblioteca. De empezar a decir, oiga, ¿qué estamos haciendo bien y qué de pronto podríamos hacer mejor? ¿O qué cosas no estamos haciendo que deberíamos hacer para que en momentos de crisis la gente pueda reaccionar de una manera diferente? Entonces, si la gente se hubiera estimulado su creatividad, si en este caso se hubiera estimulado una manera diferente de ver las cosas, de pronto su manera de reaccionar ante una crisis sea distinta. Entonces, yo creo que ahí es una oportunidad muy grande para empezar a repensar esas cosas. Claro, porque muchas veces nos volvemos dependientes de otros, ¿no? Del gobierno que nos da las ayudas, del gobierno que nos paga los recibos. Entonces, ante circunstancias como las que estamos viviendo hoy en día, y es lo que está pasando, pues esperamos a que los demás nos resuelvan los problemas, a que el gobierno nos resuelva todos esos problemas, y no damos nada de nuestra parte porque estamos dormidos, estamos esperando a que todo nos llegue. Cambiando un poquito de tema, Iván, teniendo en cuenta toda esta reinvención que se ha vivido, ¿tú crees que las bibliotecas tradicionales deben transformarse, deben hacer algo diferente? Las bibliotecas tradicionales, bueno, es que hay algo que se maneja mucho, sobre todo en el sector de los emprendimientos o en el sector empresarial, digamos como de la premisa o de la frase que decía Charles Darwin, que decía, ni las especies más grandes, ni las más fuertes, ni las más inteligentes son las que sobreviven, sino aquellas que tienen la capacidad de adaptarse. Entonces, más que hacer algo diferente es darse cuenta que se tiene que adaptar, ¿sí? Si no se adapta, pues va a pasar como pasó con los dinosaurios, se van a extinguir. Y claramente pues hay que hacer un análisis de lo que está pasando, de los cambios que se están dando actualmente, no solamente de la parte tecnológica, sino yo creo que ahora hay que empezar a evaluar esa parte social cada vez más detallada, las relaciones que tienen las personas, y empezar a irse adaptando y anticiparse precisamente pues a esos cambios. Para mí, yo creo que una de las organizaciones o entidades que más fácil, bueno, no más fácil, sino la que tiene más los recursos a la mano son las bibliotecas. Es donde está la información, es donde se sabe gestionar la información. Y con toda esa información, si nosotros la analizáramos, estaríamos anticipando las tendencias y podríamos estar a la vanguardia. Y entonces, por ejemplo, a mí me llena mucho, pues es una anécdota que siempre se me acompaña, y es decir, la empresa más grande, una de las más grandes del mundo, se creó aplicando los principios de la bibliotecología o de nuestro saber, que es Google, a través de la bibliometría. Entonces yo digo, oiga, increíble. Ahora aparecen otros espacios que yo digo, oiga, ahora sale una empresa grande o una tendencia que son los espacios colaborativos, y una empresa grande como WeWork, que yo digo, oiga, eso podría haber sido la biblioteca, un espacio colaborativo donde los usuarios hubieran podido desarrollar sus proyectos y poder tener en este caso un aprovechamiento de la biblioteca para que ahí funcionen ideas de emprendimiento y proyectos grandes, y no haber esperado que otro capitalizara pues esa idea. Yo creo que esa es la responsabilidad grande, de empezar a irse adaptando y encontrar pues esa posibilidad de anticiparse, ¿no? Yo creo que ahí se va a marcar la diferencia, pero eso no va a pasar si nosotros pues en este caso no tenemos también ese cambio de mentalidad, esa cambiar, pues en este caso erradicar precisamente nuestra pobreza mental como bibliotecólogos a veces, de decir no soy capaz, eso esperemos, ojalá tenga, es que acá no apoyan. No, es que yo creo que esa manera de ver las cosas es muy difícil, ¿sí? Cuando dependemos únicamente del presupuesto que asignan, o sea, hay maneras diferentes de hacerlo, ¿sí?
y pues muchos en este caso son incrédulos a veces, pero la Biblioteca de la Creatividad es una biblioteca independiente que en este caso no, digamos, no depende del presupuesto que tenga un gobierno para dárselo o de una empresa, en este caso directa, como yo tengo que financiar y entonces si no hay en este caso ese presupuesto se cierra la biblioteca, no. Hemos tenido la posibilidad de pensar de manera distinta para que la biblioteca sea, en este caso, autosostenible, ¿sí? Entonces, la tendencia va para allá. Y si en este caso no nos vamos adaptando, pues va a terminar pasando que no vamos a generar el impacto que queremos. Concuerdo contigo. Nosotros los bibliotecólogos somos apasionados por la lectura y quiero preguntarte si piensas que también debemos apasionarnos por ayudar a que los demás sueñen, sean líderes, sean visionarios, sean emprendedores, se reten día a día a sí mismo. ¿Crees que como profesionales de la bibliotecología podemos tener esas grandes habilidades? Sí, yo pienso que estas habilidades, pues al ser habilidades es que se pueden desarrollar. Si habláramos de pronto de dones, de pronto eso es que ya viene conmigo desde que nací, pero las Sí. habilidades en el camino se pueden desarrollar y se podrían convertir en competencias en la medida que yo las voy practicando y con la experiencia de pronto las pueda perfeccionar, ¿sí? Yo, por ejemplo, pienso que en este caso, por ejemplo, la lectura como la vemos nosotros en la biblioteca. La lectura trasciende más allá de la decodificación y de pronto de entender y llegar a la interpretación de pronto de lo que una historia me está diciendo. Más allá de ver en este caso de pronto como algo que me permita a mí pasar el tiempo, la lectura se vuelve en este caso un escenario que me inspira y viene una fase después de la comprensión. Nosotros la adicionamos la transformación. La transformación es cómo yo soy una persona distinta después de haber leído, en este caso, una historia. Y la lectura, aunque claramente que nosotros compartimos mucho, que uno lee muchas cosas, no solamente libros, sino es toda aquella información que yo puedo percibir con mis sentidos, la puedo interpretar, la puedo comprender y puede eso transformar. Precisamente así fue como nació un proyecto que hicimos en la biblioteca que fue Tras las huellas del peregrino, donde un libro inspira a uno de los niños, donde se llama Las crónicas de un peregrino, donde leen en este caso cómo pues, una persona que ha hecho unos caminos importantes los va narrando como experiencias en el libro, y ese muchacho dice, yo me generé una necesidad de hacer algo diferente, algún día quiero hacer lo que en este caso estoy leyendo. Entonces dijimos, pues la manera de transformar a un niño es que se vuelva protagonista de su propia historia. Resultado, después de un tiempo y de también mucho trabajo, 5 jóvenes de Ciudad Bolívar hicieron el recorrido del Camino de Santiago inspirado por la lectura de un libro, donde 800 kilómetros lo recorrieron en bicicleta, partiendo desde el límite entre España y Francia hasta llegar hasta Santiago de Compostela. Entonces, esa manera de ver las cosas es lo que a nosotros nos inspira. Pero inicialmente lo hicieron desde la biblioteca hasta Zipaquirá. Sí, inicialmente Sí. arrancamos así para que se dieran cuenta que no iba a ser fácil. Pues es que realmente ahí lo que hubo es, no, yo quiero hacer, ¿por qué no nos vamos, por ejemplo, caminando hasta Cartagena? Yo no, pero es que hasta Cartagena es un camello, o sea, eso tiene que probarlo. Y bueno, entonces vámonos hasta Tunja. La meta era llegar a Tunja. Cuando ya íbamos en Chía, íbamos destrozados, o sea, ya íbamos, ya esto está larguísimo. Pero Claro. lo que pasó en el camino, o sea, y es algo pues que pues, toma mucha relevancia en este proceso, y es que los niños, sobre todo los jóvenes, hoy necesitan entender que la meta pues al final es lo de menos, lo importante pues en este caso es ese proceso, ese camino y esos aprendizajes que vienen acompañándose ahí, porque pues bueno, uno llega ya a la meta y sí, pero es que lo que realmente uno lo formó y lo edificó fue el camino para llegar hasta donde uno quiere, y precisamente pues esa experiencia permitió darse cuenta que las cosas no son tan fáciles, que mantenerse cuesta, y que en este caso también ese proceso de cambiar pues la mentalidad, ¿no? Entonces, como no, yo soy una persona que no soy capaz, no soy el superatleta, no tengo de pronto como unas capacidades distintas para ser un gran deportista, o yo, no, usted es de lo que es, usted puede en este caso hacer cosas extraordinarias, ¿sí?
y si se arriesga y si lo hace, y es que muchas veces uno se autosabotea, es increíble, pero cuando nosotros íbamos caminando, y lo mismo nos pasó en el camino, cuando uno le empiezan a doler las piernas, cuando uno le empiezan a salir ampollas en los pies, cuando empieza el frío, cuando empieza a nevar, cuando empieza todo esto, pues entonces uno empieza al autosaboteo, a decir, usted no va a ser capaz, usted esto no lo va a lograr, yo le dije que esto era una mala idea, y si uno no es capaz de vencer esa vocecita interna, de educarla y de mandarla, o sea, de alinearla con lo que uno quiere, pues uno termina abandonando las cosas, ¿sí? Yo creo que ese es el peor enemigo que uno tiene, la misma vocecita que uno tiene interna, que a veces le evita a uno hacer las cosas, ¿sí? El Entonces, negativismo. pues, sí, y esas cosas, pues, por ejemplo, para nosotros es un libro, vuelvo y digo, si se lee y se interpreta y el niño puede llegar a un análisis de compartir qué fue lo que comprendió, excelente. Pero, ¿qué va a ser distinto de ahí en adelante después de ese libro? Y entonces ese que hacer distinto se evidencia en las acciones que se toman y en las decisiones. Entonces, pues, qué bueno que pueda pasar el tiempo libre ahí, pero ¿y eso cómo se va a ver reflejado en su entorno diario? Entonces, por ejemplo, para Mateo y para los muchachos que fueron allá al Camino de Santiago, su vida cambió, su vida es totalmente distinta, la manera de ver las cosas es diferente porque se dieron cuenta que pueden hacer las cosas. Y además de eso, se convierte en algo que seguramente ha tomado mucha relevancia también en las bibliotecas, que son las bibliotecas humanas, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de contar historias, en este caso a través de un libro, sino personas que cuenten, pues en este caso su experiencia e inspiren a otros. Ahora tenemos la colección más importante dentro de la biblioteca, son los mismos muchachos, porque sus historias inspiran a otros y los jalonan a que la biblioteca realmente transforma vidas. Entonces los que fueron al Camino de Santiago inspiraron a algunos que hoy ya están en la universidad, uno está en la Universidad Nacional, otro está en la Universidad de la Andina, otro está en la Minuto, otro, o sea, hay una posibilidad muy grande del efecto bola de nieve, en el que empezamos con unos poquitos y esos empezaron a llamar otros, y seguramente en un tiempo, espero no muy lejano, bueno, no importa, se va a generar una transformación de cambio sistémico, es decir, que ya se vuelve esto una nueva realidad y no algo extraordinario ni un oasis, como muchas personas a veces definen la biblioteca, como es que esto es llegar a un oasis distinto, no. Es que la realidad que queremos, la nueva normalidad que quisiéramos tener, es que los niños realmente sí pueden hacer las cosas distintas y que se hacen preguntas más importantes para tomar decisiones. Yo voy a dejar una pregunta abierta para las personas que nos puedan escuchar y ver, y es: ¿el futuro prometedor que hoy tienen todos esos niños hubiera sido posible si no existiera la Biblioteca de la Creatividad? Dejo esa pregunta en el aire. Iván, ¿a qué le agradeces que hoy seas una persona y por supuesto un bibliotecólogo reconocido? Porque debes sentirte orgulloso de eso. ¿A qué le agradeces que hoy seas reconocido? Pues más allá del reconocimiento, pues la verdad es la posibilidad de sentirme satisfecho cada día que yo emprendo pues el camino para seguir consolidando la biblioteca. Y es que cuando uno empieza a vivir el síndrome del domingo en la tarde, le puse yo, el síndrome del domingo en la tarde es cuando uno empieza a decir, y mañana otra vez a trabajar, y entonces, y empezar otra vez esa rutina, y ese síndrome del domingo en la tarde también se disfruta cuando viene la quincena. Y entonces, si esos son los momentos en los que tengo el gusto de hacer las cosas, yo creo que estamos tomando una decisión equivocada, ¿sí? No debería tener frustración porque voy a empezar a trabajar otra vez la semana, ni tendría que tener una alegría enorme cuando es un viernes en la tarde, sino que debería ser, en este caso, pues no lineal, pero sí mantener, en este caso, esa motivación de hacer algo grande. Y quitarse uno la cabeza, pues que si es lunes, que si es viernes, que si es quincena, que si es 30, o sea, no. Y esto, pues se lo debo mucho inicialmente, pues mi familia fue la que en este caso me forjó unos valores y unos principios muy importantes, me enseñó pues en este caso lo que es el valor del trabajo duro y el de mantenerse, y que cuando uno empieza algo lo debe terminar. Eso yo creo que es el principio de empezar a generar como una visión diferente de vida.
Claramente hubo profesores que en la universidad que marcaron en este caso como una serie de dudas, su discurso más allá de lo técnico y demostrar que realmente sabía algo específico, era la manera en cómo veía las cosas y la invitación a ser distintos, ¿sí? El hecho de desarrollarme ese pensamiento crítico de decir, ¿y usted qué va a hacer? ¿Usted cuál es esa ficha que le hace falta a este rompecabezas que se llama sociedad? ¿Y usted qué le va a aportar? Entonces, eso para mí fue muy importante y pues aparecieron varios profesores que cada uno pues en este caso me enseñó desde su ejemplo y también pues muchos mentores. Yo creo que la posibilidad de uno cuando quiere hacer algo, un proyecto, yo lo que siempre digo es busque un mentor, ¿sí? Alguien que le enseñe a través de su historia y que le anticipe errores y que le anticipe quizás resultados de lo que usted podría hacer, porque hay personas que ya lo han vivido, hay personas que lo pueden a uno inspirar y lo pueden a uno orientar. Entonces yo creo que para mí los mentores también fueron supremamente importantes. Y no me atrevería a decir con nombre propio alguno porque pues todos me han aportado de esa manera. Creo que todavía me hace falta seguir aprendiendo un montón. O sea, yo creo que no llevo nada, no llevo ni el 5% de lo que realmente quiero lograr en unos años, pero haberme hecho esa pregunta a una edad temprana de realmente usted quiere, cómo quiere ser recordado, usted realmente qué es lo que quiere lograr en su vida, usted para qué llegó aquí, cuál es su propósito, me permitió encontrar posibilidades de dedicarle mayor tiempo a eso y marcar la diferencia hoy. Si yo he escuchado personas que ni siquiera en su vida se habían hecho esa pregunta y ya han pasado, no sé, los 40, los 50, y yo digo, menos mal, me di cuenta cuando tenía 22 años que debía hacerme esa pregunta para tomar la decisión y llevar una ventaja grande. Entonces, creo que esa es, digamos, como lo que más me siento agradecido pues a ese tipo de cosas. O sea, yo soy, lo que hago es un cúmulo de aprendizajes y de enseñanzas que tuve de distintos lugares y que también tuve la posibilidad de tener apertura a recibirlo, ¿sí? De darle la importancia, porque a veces los aprendizajes están ahí, pero si uno no los quiere recibir, ¿sí? Si uno no los Se quiere, quedan en ahí. este caso, pues no va a pasar nada. Sí. Iván, ya para terminar, ¿qué invitación le haces a los bibliotecólogos y a los archivistas? Bueno, la invitación es que eh, lo primero es pues darse cuenta que hay una manera de poder hacer parte de la construcción de un país más allá de únicamente ubicarse laboralmente, ¿sí? Eh, si las cosas, si usted eligió pues este camino, es buscar la forma en la que usted realmente puede dejar huella, usted realmente cómo puede hacer un trabajo que trascienda y que sirva a otros, de ser íntegro y de ser realmente alguien que busque que usted se convierta en líder, pero también haga que más personas sean líderes, ¿sí? Eh, Esto pasa en todas las carreras, no quiero decir que solamente pasa en nuestro gremio, pero el hecho de estar pensando en que de pronto el trabajo que hizo alguien que de pronto yo voy a asumir lo hizo mal y que todo quedó mal y que entonces toca cambiarlo y que entonces es que el del otro es que los de la Javeriana, es que los de la Empau, es que los de la Salle, es que no. Aquí lo importante es empezar a construir desde lo construido. Yo creo que eso nos hace falta trabajarlo fuerte y ahí en esa sinergia es donde se marca la diferencia, ¿sí? Entonces, pues mi llamado es a ese, a tener apertura, flexibilidad y empezar a valorar, pues en este caso, lo que hacen otros y empezar también no es que no se haga, sino que es importante recalcarlo, porque yo creo que hay personas que han hecho un trabajo muy importante y en este caso, más allá de lo que no se debe inflar el ego, es la posibilidad de servir a otro, ¿sí? Entonces yo creo que esa es la posibilidad de construir en este país, de recuperar su memoria, de poder encontrar formas en las que las personas transformen su vida y pues ser pues en este caso esos guardianes y esos precursores de que la información le llegue a las personas que necesitan. Pues bien, es Iván Triana. En Biblioseo tienen como finalidad y objetivo erradicar la pobreza mental
Y sin lugar a dudas, iniciativas como las tuyas, Iván, son herramientas que permiten hacer el cambio, son inspiración para tener un mundo mejor, un mundo mágico y donde es posible soñar. Sin lugar a dudas, Iván, detrás de ti hay una gran historia, pero lo más valioso es que detrás de ti se están tejiendo otras grandes historias. Iván, muchas gracias por tu tiempo, por esta conversación, por toda esta reflexión que nos dejas hoy, y los invito a que me sigan en el canal de YouTube y que sigan a Iván en sus redes sociales. Iván, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, en Facebook estamos como Fundación Biblioseo, o si quieren directamente conmigo es Iván Eduardo Triana Borges, ahí aparezco. En Instagram es @biblioseo o @proivan, también ahí pues aparece en Instagram. O en LinkedIn pues también como Fundación Biblioseo y como Iván Triana. Una última pregunta, Iván, porque quiero hacer parte de este proyecto. ¿Qué necesitamos para ser parte de este gran proyecto tuyo? Pues estamos abiertos precisamente a trabajar colectivamente. Para aquellos que quieran en este caso sumarse, les pueden contactar a través de las redes sociales para que podamos en este caso a través del voluntariado, de pronto de un proyecto conjunto, hacer, crear oportunidades para los muchachos. Muchos de ustedes pues trabajan en empresas y podríamos en este caso cuando pase todo esto crear experiencias donde los niños vayan y conozcan lo que hace la empresa. Esto de sacarlos de su entorno les abre un mundo de oportunidades en su visión de vida. Entonces cosas como esas podrían marcar la diferencia. De pronto usted que conoce a otra persona que podría llegar a impulsar una iniciativa como la de nosotros a través de la responsabilidad social, nos aporta un montón su conocimiento, no solamente sus conocimientos técnicos, sino quizás desde aquello que le apasiona a usted hacer, sea la cocina, sea el tejido, sea lo que sea, usted también pues en este caso puede inspirar y pues esta es una biblioteca que está abierta para que todos sus sabores y saberes pues puedan confluir. Entonces pues estamos muy abiertos a que se dé. Pues bien, Iván, muchas gracias. Yo quedo a la espera de la invitación para poder ir hasta la Biblioteca de la Creatividad y hacer un nuevo video con todos los jóvenes y niños que están allí. Iván, muchas gracias y un feliz día. Bueno, igualmente, muchas gracias, Wilson.